buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es esta serie de videos en los cuales vamos a explicar lo que son eh, en la materia de cálculo 2 los temas de límites, derivadas e integrales. Lo que nos compete hoy es el tema de límites de esta serie. Vamos a hablar sobre la definición de límite, algunos ejemplos sencillos, indeterminaciones, qué significan, y resolución de estos límites mediante métodos algebraicos, trigonométricos, exponenciales y logarítmicos. Para empezar, tenemos que definir qué es un límite, ¿no? Bueno, si quisiéramos dar una definición más resumida, por así decirlo, podríamos decir que el límite de una función describe el comportamiento de la función a medida que la variable independiente se aproxima a un valor específico. Bueno, para que se entienda esto tenemos que tomar en cuenta el concepto fundamental, que es se aproxima a un valor específico, que nos va a servir para hacer una definición más completa y que vamos a continuar en un momento. Bueno, para empezar tenemos lo que es la notación. La abreviación podríamos decir lo que se puede decir como lim o simplemente LM. Sería una notación más corta. Luego tenemos lo que es el comportamiento de la función. Aquí tenemos la función f de x, y cuando dice que se aproxima estamos hablando de que x tiende a, entonces x se está acercando a, ¿no? Pero sin llegar a la función, ¿no? Bueno, podríamos definirlo de una forma más amplia, ampliando el término de se aproxima un valor específico, de que el concepto de límite es muy importante en cálculo diferencial e integral. Es una herramienta que usamos para entender cuando nos acercamos a un valor específico en una función, pero sin necesariamente evaluar esa función en su valor específico, ¿no? En ese punto, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de un límite sencillo. Para ilustrar esto, podemos ver que el límite de x cuando tiende a 2 en la función 3x más 1 igual a 7, esto podemos representar de la siguiente forma, en el cual el límite de x cuando x tiende a 2 es 3. Este 2 lo reemplazamos acá. Entonces tenemos más 1 igual a 7. Haciendo algunas operaciones aritméticas, tenemos que 3 por 2 nos da 6, más 1 igual a 7, ¿no? Entonces este es una definición, por así decirlo, más práctica de lo que es un límite, que es de suma importancia. Ahora, continuando con esto, podemos decir que hacer una definición más formal a lo que es un límite. Tenemos lo que es la definición formal del límite, en el cual tomaremos dos variables, las cuales llamaremos epsilon y delta, que nos permite controlar cuán cerca epsilon está de delta, y nos permite acercar, a la función, el límite a una función f de x, que es igual al límite en mayúscula, y así diferenciar el valor de la función y el límite. Podemos ajustar un pequeño intervalo alrededor del valor de x para asegurarnos de que la función se mantenga lo suficientemente cerca del límite, aunque prácticamente resolvemos límites de una forma mucho más intuitiva, ¿no? Podríamos ampliar este concepto aunque en la práctica solemos resolver límites de una forma más intuitiva, esta definición nos da un rigor más matemático, por así decirlo, al ejemplo que estábamos dando anteriormente.
Bueno, continuando con la explicación, vamos a ir ahora a algunos ejercicios de resolución y representación gráfica, pero continuando con lo que es la explicación teórica, vamos a lo que es ahora las indeterminaciones. Las indeterminaciones surgen cuando intentamos calcular un límite y obtenemos resultados ambiguos, como cuando dividimos 0 entre 0, acá tenemos 0 entre 0, o infinito entre infinito. Estos resultados no nos dicen de inmediato cuál es el límite, o infinito menos infinito, ¿no? Y por eso necesitamos aplicar técnicas para resolver estas indeterminaciones, como las que vamos a usar a continuación, en los cuales tenemos la factorización, tenemos lo que es la racionalización, la regla del hospital, que veremos más adelante, ¿no? Para continuar con nuestra definición de indeterminaciones y la forma de resolución de estos ejercicios. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo para ver una indeterminación. Tenemos lo que es x al cuadrado menos 1 dividido entre x menos 1. Esto es cuando el límite de x tiende a 1, ¿no? En este caso no se pone. Imaginemos que queremos calcular el límite x cuando x tiende a 1, en la fracción de x al cuadrado menos 1 dividido entre x menos 1, que es una indeterminación. Sin embargo, podemos factorizar el numerador como x menos 1, 1 por x más 1, y después cancelar los términos repetidos, lo que nos deja un límite mucho más simple de resolver. Acá podemos ver que si cancelamos se nos va a 1, entonces nos quedaría x menos 1 y x más 1. Acá tenemos esto. Bueno, ahora continuando con nuestra explicación, podemos seguir. Vamos a continuar con el tema de la resolución de límites algebraicos, utilizando los métodos para resolver, que son la sustitución directa cuando podamos aplicarlo, la factorización, la simplificación. Los límites algebraicos son los más sencillos de resolver en general. El primer paso siempre es intentar sustituir el valor hacia el cual tiende la variable. Si esto no funciona, obtenemos una indeterminación. Podemos probar otros métodos como la factorización o la simplificación algebraica, como habíamos indicado, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo en el cual vamos a mostrar que, por ejemplo, tenemos el límite de x al cuadrado, cuando tiende a 2, x al cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2, igual a x menos 2 por x más 2 dividido entre x menos 2. ¿Qué significa? Que estamos acá usando la propiedad para distribuir este x más 2, este x cuadrado menos 4. Entonces cancelamos acá los términos y nos quedaría este x al cuadrado igual a 4, ¿no? Si, por ejemplo, si queremos calcular el límite, podemos aplicar este método. Ahora vamos a continuar con el tema de límites. Acá tenemos límites trigonométricos. Límites comunes de funciones trigonométricas tenemos cuando los límites trigonométricos tienen un papel fundamental en el cálculo. Uno de los más importantes es el límite de la función seno de x dividido entre x cuando x tiende a 0, ¿no? Este límite es igual a 1. Esto ya es por regla, y es muy útil en muchos cálculos relacionados con derivadas de funciones, ¿no? Ahora tenemos cuando 1 menos coseno de x dividido entre x es igual a 0, ¿no?
Bueno, acá tenemos un ejemplo. Estaríamos evaluando esta función cuando el límite de x tiende a 0 en el seno de 2x dividido entre x. Podemos describir esto como 2 límite de x tiende a 0 como el seno de 2x dividido entre 2x, ¿no? Sabemos que el seno de 2x dividido entre 2x es igual a 1 por la anterior regla que hemos hablado, por lo que el resultado nos quedaría 2, ¿no? Finalmente. Ahora vamos a mostrar los límites exponenciales. Tenemos acá algunas fórmulas para estos límites exponenciales. Son muy importantes en lo que es la definición del número e, de este número e, que es aproximadamente 2.718. 2.718. Este número surge en situación de crecimiento continuo, como el interés compuesto en la economía. El límite clave es cuando 1 más x elevado a la potencia 1 entre 2x tiende a e a medida que x tiende a 0, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo y tenemos algunos usos que se dan de este número e, como en el interés compuesto que se usa en la economía, ¿no? Bueno, continuando, acá tenemos un límite, es otro ejemplo importante cuando calculamos el límite de 1 más 1 entre x, 1 más 1 entre x, elevado a la x, elevado a la x tiende al infinito, ¿no? Este límite también nos da el valor e, es otra aplicación, otra forma en la cual nos muestra el valor e. Ahora nos toca hablar del tema de los límites logarítmicos. En cuanto a los límites logarítmicos, suelen pasar en situaciones inversas a las exponenciales. Por ejemplo, el límite de cuando x tiende a 0 más el logaritmo natural de x es igual a menos x, cuando se está acercando a 0 desde la derecha, ¿no? Esto es cuando se acerca desde la derecha, tuviéramos un plano. Esto refleja que el logaritmo de números muy pequeños tiende a ser negativo, ¿no? Cuando se está acercando de la derecha, entonces se está yendo hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, por el contrario, cuando calculamos el límite logarítmico natural de x, cuando x tiende al infinito, obtenemos que el resultado es infinito, ¿no? Cuando x tiende al infinito. Esto nos muestra que como logaritmos los números grandes crecen sin límite, ¿no?